Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde de hoy? Hola Juan Carlos, buenas tardes. Hola, Juan Buenas Hola, Carlos. tardes, Juan Francisco. Carlos. Hola, Juan Carlos. Ya, Hola, Juan Julián. Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo ¿Alguien, bien. alguien se está conectando? Bueno, me alegra mucho. Espero que todo el mundo haya tenido por ahora, una excelente semana. Y bueno, y que podamos terminar de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, me voy a robar unos 5 minutos menos de la clase de hoy por un asunto que de pronto es algo fuera de lo que es la clase de puentes, ¿no? Entonces, sucede que teniendo en cuenta, pues, de que siempre hay que tratar de ayudar, ¿no? Em, He querido comentarles o compartirles con ustedes algo que personalmente me está afectando a mí. Sucede que tengo un familiar aquí en la ciudad de Quito que tuvo una complicación en una operación que le practicaron para removerle un tumor súper extraño, que pues según los médicos dicen que es un tumor tan extraño que 1 en 10 millones de personas les da, ¿no? Entonces, a raíz de esto, tiene una complicación en la cual lo que estamos necesitando es donaciones de sangre, ¿sí? Entonces, el problema es más que todo los requisitos y la cantidad. Entonces, necesitamos al momento, necesitamos 30 donadores, ¿sí? Y pues los requisitos que se exigen pues hacen de que sea un poco complicado pues para los miembros de la familia ser todos donadores. Entonces, si de pronto hay alguna persona que le interese colaborarme en esa parte que es personal, obviamente atendiendo a su generosidad y buena predisposición, pues se puede poner en contacto conmigo, si no, después de la clase, a mi email, a mi WhatsApp, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son los requisitos? Pues para que de pronto los tengan en cuenta, pues no haber tenido COVID en los últimos 3 meses, principalmente, no haber estado en la costa durante el último mes, eso me excluye a mí, ¿no? Y tener al menos 50 kilogramos de peso, ¿no? Hay unos criterios como un poco más específicos, pero creo que estos son los como el primer filtro, ¿no? Entonces, si de pronto pueden o saben de alguien que pueda ayudarnos aquí en la ciudad de Quito, pues se los agradecería enormemente. ¿Listo? Bueno, luego de el comercial, pues personal, vamos a comenzar ya la clase, ¿no? Entonces, resulta que la clase anterior empezamos, o mejor dicho, estábamos viendo durante, digamos, estas 2 semanas, pues los criterios generales para clasificar lo que serían puentes, ¿no? Vimos pues los tipos, las tipologías principales, las que más vamos a encontrarnos nosotros en nuestro diario vivir. Y la anterior clase también aprendimos a diferenciar cuáles eran puentes pues, convencionales y puentes para grandes luces y empezamos a ver un poco acerca de lo que son los, digamos, los componentes de lo que es una superestructura de un puente. ¿Listo? Entonces, de la clase anterior, de pronto hay alguna pregunta, algo que de pronto revisando el material les haya quedado, como les haya surgido alguna inquietud, o está todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, genial. Entonces, vamos a complementar hablando acerca de los componentes que hacen parte de los puentes. ¿Listo? Entonces, me confirman si pueden ver la pantalla del iPad. No todavía. No. A ver. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, vamos a complementar lo que vimos la clase anterior. Algo que me faltaba mencionar acerca de las bermas, pues aquí habíamos dicho que pueden para vías principales llegar a ser de 2 metros y 2.4 metros,
Sin embargo, pues a veces se deja un sobreancho adicional. Aquí hay que tener cuidado o tener precaución. Tener precaución. Básicamente de que anchos superiores a 3.0 metros, ¿sí? Pueden tomarse por los vehículos como un carril adicional. Pues lo cual no queremos, ¿no? Básicamente, pues la idea de estos elementos, como decíamos la clase anterior, era un espacio en donde uno se va a estacionar y pues eso puede causar accidentes cuando lo vemos de ese punto de vista, ¿no? De ahí vamos a hablar de las veredas y de los andenes. O bueno, yo le digo, Juan Carlos, dime. perdón, una berma habíamos dicho que tenía era opcional, ¿verdad? O sea, puede ¿Sí? haber una estructura que no tenga bermas en este caso. Sí. Tranquilamente puede haber estructuras que no tengan bermas. Ujú. Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de veredas, o lo que de pronto el otro día alguien me estaba preguntando qué es lo que les puse en la tarea, que yo le digo andenes. ¿Listo? Es lo mismo, es un sinónimo. ¿Listo? Entonces, estas estructuras, pues prácticamente su función es permitir el flujo peatonal. ¿Sí? Que puede incluir el flujo público o el encargado del mantenimiento. ¿Ya? Entonces, se necesitan para este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, este tipo de estructuras pueden colocarse, ¿sí? Directamente, ¿sí? Sin ninguna protección adicional para velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora. ¿Listo? Lo que quiere decir es que yo voy a tener, se acaba el ancho de la calzada y de ahí yo directamente tendría el andén perdón, la vereda. ¿Listo? En caso contrario, o en caso de que la velocidad de diseño sobre el puente sea mayor, ¿sí? Se deben agregar barreras. Barreras vehiculares ¿sí? Para la protección del tránsito peatonal o para la protección de los peatones. ¿Listo? Entonces, su ancho varía entre 1 metro y 1.50 metros para zonas urbanas. ¿Listo? Entonces, estos anchos más que todo se los regula para, teniendo en cuenta, pues, lo que sería, de alguna forma, los anchos que se necesitan según la arquitectura para poder transitar dos personas o una persona tranquilamente en un sitio.
¿Listo? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, algunas tipologías de las barreras, perdón, de los andenes y de las veredas, pero pues generalmente van a tener un espesor que van a tener, va a ser entre 20 y 25 centímetros. ¿Listo? De ahí voy a tener lo que serían las barandas. Y estas les vamos a decir que son barandas peatonales. ¿Listo? Entonces, las barandas peatonales, ¿sí? Se instalan, obviamente, ¿no? Pues de pronto no le voy a poner el obviamente, pero pues se instalan siempre que existen pasos peatonales. Lo que quiere decir que si yo no voy a hacer una vereda, pues no necesito instalar estas barandas peatonales. ¿Listo? Entonces, estas barandas, yo aquí me comí barandas. ¿Listo? Entonces, sirven para la protección de los usuarios, o de los peatones, mejor dicho, sobre el puente. ¿Sí? Entonces, su altura debe ser mayor a 1.10 metros. Y en ciclovías a 1.40 metros. ¿Listo? Entonces, también puedo tener yo barandas que son múltiples. Pueden ser diseñadas como múltiples o como elementos múltiples. ¿Sí? O sea, para contener vehículos y peatones. ¿Listo? ¿Listo? Su uso se limita para velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, este tipo de barreras, estamos hablando de que este tipo de elementos que se conocen como barandas peatonales, ¿sí? ¿Qué pasó? Denme un segundo. Por aquí debe haber algo que me impide. ¿Listo? Tienen esta configuración. Generalmente son de acero, ¿sí? Y están pensadas para los peatones, más que todo, ¿sí? Principalmente. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros estamos hablando de las barandas peatonales, pues yo tengo diferentes tipos o formas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener barandas que son prefabricadas y que yo las puedo comprar en función a mi gusto estético sobre el puente, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí está una de 3 tubos, aquí yo tengo una de 2 o prácticamente diferentes configuraciones, ¿listo? Entonces, lo importante de estas barreras, perdón, de estas barandas,
es que yo tenga en cuenta, y hay un criterio de diseño, de que, por ejemplo, la altura desde el nivel del piso a al primer tubo, tiene que ser menor al diámetro de un balón. O de una rueda. ¿Listo? Entonces, la idea es que pues, no salga nada y contenga a las personas. ¿Listo? Entonces, este tipo de barreras, cuando yo tengo puentes de bajas velocidades, yo puedo instalar estas combinadas, ¿sí? Para lo que sería proteger al peatón de una posible invasión de la vereda por parte de lo que es el vehículo. ¿Listo? A ver. ¿Listo? Entonces, esta combinación, que sería una baranda peatonal con una barrera, pues se utiliza para velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora. ¿Listo? Sin embargo, si yo tengo velocidades de diseño mayores a 70 kilómetros por hora, voy a necesitar ya adicional a este sistema, yo voy a necesitar colocar una barrera de concreto, ¿sí? Para proteger correctamente a mi peatón del flujo vehicular. Entonces, esta sería para velocidades de diseño mayores a 70 kilómetros por hora. Y aquí pongámosle el menor igual para que sea excluyente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que va a pasar es que yo ya tengo una barrera maciza de hormigón en donde el vehículo va a golpear contra esto y voy a salvaguardar la vida de mi peatón. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Bueno. Al respecto de las barandas peatonales, perdón, de las veredas, al respecto de las veredas, digamos que las veredas o los andenes tienen una configuración, ¿sí? Generalmente un detallamiento de dimensiones. Entonces, lo primero, la separación entre la calzada, ¿sí? O la altura entre la calzada y el nivel, o sea, el nivel donde pasan las llantas de los vehículos, ¿no? Y el nivel en donde yo transito, esta distancia debe ser al menos 15 centímetros, máximo 20 centímetros. ¿Listo? Y el ancho, decíamos que para vías urbanas tiene que ser 1,5 metros, mínimo 1 metro. ¿Listo? Básicamente, esa sería la configuración. ¿Listo? Bueno. Entonces, de aquí pasamos entonces a las barreras ya de hormigón o las barreras de concreto. ¿Listo? Entonces, las barreras de concreto ya se dan en vías, en este caso sería el punto 6, barreras ¿no? Entonces se usan en puentes con velocidades de diseño mayores a 70 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, estas, ¿sí? Su función es contener y corregir la dirección de los vehículos en caso de accidente.
¿Listo? Entonces, por lo tanto, deben diseñarse para resistir un choque vehicular. Pongámosle un choque del vehículo de diseño. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos un poco más de esto, vamos a darnos cuenta que en función de la vía o de la clasificación de la vía, pues yo esperaría que se choquen carros pequeños o carros más grandes, ¿no es verdad? Entonces, deben estar diseñadas para contener ese tipo de vehículo. ¿Listo? Ahora, su funcionamiento adecuado también protege a los vehículos o peatones que transiten bajo el puente. ¿Sí? Entonces, la barrera debe ser capaz de impedir que si usted está en un puente elevado, pues usted se estrelle contra eso y no salga por el puente, ¿no? Y vaya a parar al piso de abajo en otro vehículo, que sí ha pasado, ¿no? Sí ha ocurrido y sí ha pasado, ¿no? Bueno, entonces, generalmente, deben ubicarse en una distancia mínima de 60 centímetros, ¿sí? Del borde de la vía y máxima a 1.20 metros. Obviamente si es que no hay veredas, ¿no? Obviamente si es que no hay veredas. ¿Listo? Para calzadas, que tienen tráfico en doble sentido, ¿sí? Pueden incluirse como un separador de vía, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente algo muy importante, ¿no? Nota con rojo. ¿Listo? ¿Sí? Jefferson, ya. ¿Listo? Mientras las barandas evitan que los peatones caigan del puente, ¿sí? Las barreras contienen y protegen el tránsito vehicular. ¿Sí? Lo que quiere decir que si yo estoy esperando proteger a mi peatón de los vehículos, pues no puedo poner solamente una barrera, perdón, una baranda vehicular,
porque no son lo suficientemente fuertes y yo tengo que poner una barrera de hormigón de concreto grande. ¿Listo? ¿Se entiende ese concepto? Listo. Entonces, prácticamente de estas barreras de hormigón, nosotros vamos a tener tipologías, ¿sí? Entonces, aquí en el... Juan Carlos, Dime. en el puente de la Ruta Viva no hay barreras, no hay nada y hay acantilado abajo. O sea, ahí es caída a la quebrada de una. ¿Por qué? O sea, O sea, sí. es la veredita y ahí están las barandas y te fuiste. Ah, ya. En Lo el que pasa carro. es verá, justamente de eso vamos a hablar. O sea, no ha de ser que esas barandas son las baranditas peatonales. Hay diferentes, justamente de eso les quería comentar ahorita. Hablando de barandas, pues hay diferentes configuraciones, ¿listo? Entonces, digamos que las barreras vehiculares, pues tienen diferentes formas. Las más comunes son las barandas que son de hormigón, que son estas que ustedes ven aquí. No se ve nada, Juan Carlos. Está tapado. Está todo azul, oscuro. Ahí, Sí, ahí. ya. Entonces, ¿qué son estas que ustedes ven acá? O, por ejemplo, las típicas, según la nomenclatura del Ashton, que son las barandas tipo 25 o 27. Ahí están, pues, la geometría. ¿Listo? Entonces, el Ashton tiene diferentes configuraciones, en donde prácticamente, bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, casi al final del curso, pero estas barandas ya son como elementos prefabricados. Ya hay planos de detalle de cómo se deben diseñar, cómo se deben armar, cómo se deben fundir. Y usted puede decir, bueno, yo quiero la tipo 22, 25, 27 para mi barrera. ¿Listo? Entonces, estas son las de hormigón. Hay una variedad también que son barandas de acero, ¿no? Entonces, esas barandas también se diseñan en función a la velocidad de tránsito que va a existir sobre el puente. Entonces, seguramente, pues yo esperaría que la persona que diseñó el puente sobre el río Chiche haya considerado unas barreras de vehiculares, solo que son en forma de acero, ¿sí? Y básicamente eso sería. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Bueno. De ahí tenemos nosotros... Juan Carlos, Dime. ¿y estas barreras tienen que estar empotradas o algo a Claro. la... A Sí. la superestructura, claro. Ujú. Están empotradas. O sea, aquí esto tiene un refuerzo supremamente, de hecho, supremamente complejo, en donde yo tengo un refuerzo algo así. Y esto es algo así. ¿Sí? Tiene dos tipos de refuerzos principales, ¿no? Bueno, ya cuando lleguemos a esa parte, pues vamos a mirar cómo es el refuerzo, pero eso queda incrustado en el voladizo del puente, ¿no? Las barreras quedan al borde del voladizo, ¿listo? Entonces tengan en cuenta eso también, ¿listo? Y entonces, si es que están empotradas a la superestructura, ¿serían parte también de la superestructura o no? No, No. no. Solo se consideran que son elementos estructurales, pues los elementos que soportan la carga vehicular. Estas barreras se diseñan para soportar un flujo vehicular. Sin embargo, no se consideran estructura o elementos estructurales en nuestro puente. Entonces, digamos que yo tengo una cosa así. Voy a poner aquí. ¿Listo? Entonces, la barrera quedaría aquí, supongamos. ¿Listo? Ven el voladizo. Estas son las barreras vehiculares. Listo. ¿Se entiende? ¿Dónde va? Claro que necesitan diseño,
pero no el diseño de la barrera como tal. O sea, yo no tengo que diseñar el refuerzo rojo que pinté acá, sino que yo tengo que diseñar es el anclaje y la fuerza que transmite de momento aquí en el voladizo, para el diseño del voladizo y del puente. Eso es lo que yo voy a diseñar. ¿Listo? Pavimento. Entonces, el pavimento, pues yo puedo tener pavimento o pueden ser rígido o flexible. O flexible. Sin embargo, la capa de pavimento va por encima de la superestructura. ¿A qué me refiero? Pues que mi puente es de hormigón, la losa va a ser de hormigón. Pero cuando yo hablo de que el pavimento es rígido, es una capa por encima de la capa de la superestructura. Es una capa de protección, ¿sí? Un espesor adicional. ¿Listo? En donde el espesor lo define el TPD sobre el puente de la vía donde se encuentra el puente. ¿Ya? ¿Quién recuerda de pavimento qué es el TPD? Tránsito promedio diario. Eso, el tránsito promedio diario o el tráfico esperado, lo que sea. ¿Listo? Entonces, nosotros recuerden que el pavimento rígido flexible, pues dependiendo de cuál sea, el rígido yo solamente necesito una subrasante, en cambio en el flexible yo necesito una base y una subbase y aparte de la subrasante, aquí pues es como lo ideal, ¿no? Yo tengo una subrasante con un CBR igual al del hormigón y pues pueden ser espesores relativamente pequeños, ¿no? Que yo necesitaría pues para cumplir con el diseño, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Una cosa importante, o mejor dicho, pongámoslo aquí, algo a considerar es el espesor de recapeo sobre el puente. Para el peso, voy a llamarle ahorita, como no hemos hablado de cargas, las cargas en puentes tienen unos nombres específicos, pero hagamos que para el peso muerto de la superficie de rodadura. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Algo que yo tengo que considerar en el diseño es que, por ejemplo, el diseño me dice que yo tengo que poner solamente 5 centímetros de espesor en la losa de pavimento, rígido, flexible, lo que sea. 5 centímetros, me estoy inventando. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Llega el pavimento, se daña por el tráfico y a veces lo que hacen es que en vez de quitar esos 5 centímetros y volver a pavimentar, ¿sí? Lo que hacen es que le ponen otros 5 encima, ¿me entienden? Y entonces sobre el puente quedan 10 centímetros de pavimento, ¿listo? Entonces ese peso debe considerarse, ese sobreespesor, ¿sí? En el diseño del puente, porque estoy hablando de que es 5 centímetros de hormigón por el ancho total del puente, que al menos son 7.2 metros, ¿sí? Por toda la longitud del puente que tenga la luz, ¿sí? Entonces empieza a ser una carga importante que es permanente, ¿listo? Entonces, para la clase, ¿sí? Para la clase, aquí lo voy a poner, vamos a considerar un espesor de pavimento de 10 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a decir
va a ser, no sé, va a ser 7 centímetros el diseño, lo que sea. Van a coger y van a quitar con la fresadora 2 centímetros y después le van a poner una capa de 5, de tal forma que me va a quedar al fin 10. Y en la próxima, pues le van a fresar todo y van a poner de nuevo 5 y así. ¿Listo? Es para considerar ese fenómeno. ¿Se entiende? ¿Listo? Eso va a depender mucho de la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá era muy común esto, de que lo cogían y le ponían por encima asfalto y punto. Yo aquí en los puentes que he visto por aquí cerca a Quito, sí he visto que les quitan, les fresan con la fresadora el pavimento, ¿sí? Pero también depende de cuánto fresan, porque si lo fresan demasiado empiezan a dañar la superestructura. Entonces sí fresan un poco, pero no fresan todo el espesor exactamente, ¿sí? Entonces cada vez que vayan fresando y vayan poniendo, va a quedar pues el espesor un poquito más amplio. ¿Listo? Entonces hay que considerar esa parte, ¿se entendió? Carlos, una ¿Sí? pregunta. Dime. O sea, la superestructura, yo leí que me en el tablero, las vigas y eso. Pero entonces, como tú dijiste que si hay capas granulares y capa de rodadura para el pavimento, o sea, sería tablero, No, 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 pavimento. no. No, 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 no. No. No, no. Me refería que en el pavimento normal, pues el pavimento tiene una subrasante, en el pavimento en la carretera, no en el puente. Tiene una subrasante, si es rígido, o si es flexible, necesita una subrasante, una base y una subbase, ¿sí? En el puente, pues tú tienes, digamos que tienes una base o una subrasante con un CBR altísimo, pues que es la del hormigón. Entonces no necesitas más capas. Se puede poner directamente el pavimento rígido flexible sobre el puente. A eso me refería. ¿Me entiendes? Sí, entonces solo se pone la capa de rodadura. Se pone, y ajá, sea de hormigón o sea de pavimento. Pero tú ya tienes una base que tiene un CBR, pues, gigante, pues, de hormigón. ¿Listo? Entonces no necesitas más. ¿Listo? Listo. De ahí vamos a hablar acerca de las losas de transición. 8. Losas de transición. Entonces, este elemento es bien importante, la verdad, y es a lo que menos le ponemos atención, ¿sí? Entonces, digamos que las losas de transición también les llaman losas de aproximación. O de aproximación, le voy a poner. Dependiendo de dónde estén, las van a conocer de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿Sí? Son unos elementos ¿sí? Que sirven, o bueno, de pronto aquí me podría ahorrar la palabra elementos y ponga, son losas, aunque suene redundante, pero son unas losas, ¿sí? Que sirven para realizar una transición entre la carretera y el puente. ¿Listo? Entonces, están apoyadas sobre el terraplén detrás de los estribos. ¿Listo? Entonces yo voy a tener en mi estructura, pues voy a tener en los extremos, donde se une con la vía, pues voy a tener el estribo y detrás del estribo yo tengo que colocar un consolidado, un terraplén de material, ¿sí? Para poder hacer el empate. ¿Listo? Entonces encima de esa parte se colocan esas losas de transición. ¿Listo? Ahora, se diseñan con espesores típicamente
mayores a 20 centímetros. ¿Listo? Típicamente mayores a 20 centímetros. Entonces, yo voy a tener aquí mi losa de aproximación. ¿Listo? A ver, que se... Listo. Entonces, hagan de cuenta que yo voy a tener aquí la estructura del estribo. ¿Ya? Este es mi estribo. ¿Ya? Este es el extremo de mi puente. ¿Listo? En mi puente, yo tengo el extremo de mi puente, que sería este pedacito. Digamos, yo tengo aquí una sección como esta. ¿Listo? Entonces, este espesor H, suponiendo que este es mi espesor H y este es mi espesor, no sé, B, o pongámosle H1 y H2. Suponiendo que este es mi espesor H1 y este H2, aquí esto es una vista o un corte longitudinal del puente. Ya recuerdan que es el corte longitudinal. Entonces, en mi superestructura, si yo veo aquí mi puente, yo miraría este, sería mi espesor H1 y esto de aquí sería mi espesor H2. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estoy viendo? Lo estoy viendo de lado y aquí lo estoy viendo es como de frente. ¿Sí? El corte del puente. ¿Listo? Entonces, el puente se asienta sobre el estribo y detrás del estribo yo tengo este elemento que es la losa de transición. ¿Sí? Toda esta parte por acá, de pronto le voy a poner como en, no sé, este. Toda esta parte por acá, ¿sí? Esto es relleno natural. Es todo lo que está conteniendo el estribo en la parte de atrás. Y ese elemento rojito sería la losa de transición. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, y eso ahorita acabo de venir, y no creo que lo vayan a arreglar, ¿sí? Cuando ustedes salen de Cumbayá, como para irse al ciclista, hay un puente que es curvo, justamente saliendo de Cumbayá. Ustedes bajan y hay un puente curvo. Ahí se van a dar cuenta que ese puente está hecho, aunque es continuo en la curva, está hecho por losas simplemente apoyadas. ¿Y cómo sabemos? Pues porque usted golpea 3 veces cuando entra en el carro, ahí ¡pah! Golpea, más adelante golpea y a la salida golpea de nuevo. ¿Listo? Entonces, el primer golpe se da porque aquí hay un elemento, o aquí debería haber un elemento, que es un elemento de protección de la losa de transición con el puente, esa separación que existe, ¿no? Solo que, pues, como los vehículos pasan rápido, esas vainas siempre se salen, ¿sí? Y no las reponen. Pues el municipio piensa que los proyectos de puentes es hacer el puente y me olvidé, ¿no? Pero ahí necesitan mucho mantenimiento y eso es lo primero que se daña. ¿Listo? Entonces, esas partes en donde hay uniones, ya vamos a mirar que para el diseño en puentes, yo les tengo que colocar unas fuerzas o unos factores mucho más fuertes debido al efecto dinámico de los vehículos sobre esas tapitas que hay en esas divisiones. ¿Se entiende qué es la losa de aproximación? ¿Claro? Bueno, ¿listo? De ahí tengo lo que sería, a ver, el drenaje. ¿En qué número estábamos? 8, 9. ¿Listo? Entonces, el drenaje. ¿Listo? Todos los puentes necesitan drenaje. ¿Listo? Porque entonces, si yo no le pongo drenaje, las barreras, pues van a hacer que el agua se me encharque, ¿estamos de acuerdo? Se me empose, o el mismo borde del andén. ¿Listo? Los puentes, al igual que las carreteras, tienen un peralte, dependiendo si son en curva o si son en alineamiento en recta. Yo necesito que tengan una pendiente. ¿Listo? Entonces,
tienen un drenaje horizontal ¿listo? Y el drenaje transversal, ¿listo? Entonces, el drenaje, perdón, horizontal no. Sería el drenaje longitudinal. ¿Listo? En el sentido longitudinal del puente, ¿listo? Y el drenaje transversal. ¿Listo? Ya sabemos. Entonces, el drenaje longitudinal, ¿sí? Debe ser el mayor posible. ¿Sí? ¿Qué limita la pendiente? Prácticamente estamos hablando de la pendiente de la vía, ¿no? Entonces recuerden que hay un límite en diseño de vías, ustedes ven que hay un límite de pendiente para el alineamiento, para la construcción de carreteras, ¿no? Lo económico debería ser menos de 6%, ¿sí o no? Si ya tengo pendientes más fuertes, entre 8 y por allá, bueno, eso es lo que yo me acuerdo de cuando miré pavimentos, no es todavía mi área de experticia, ¿no? Pero me acuerdo que pendientes mayores, ya el consumo del combustible hace que la circulación no sea económica. Y ya pendientes muy grandes, pues hace que los vehículos también ya tengan problemas de subir, ¿no? Entonces, digamos que ahí el límite máximo está en función del diseño geométrico de la vía. Pero el mínimo, ¿sí? Es, perdón, mínimo 0.5%, ¿no? De ahí tenemos el drenaje transversal. El drenaje transversal, ¿sí? Entonces, debe considerar el peralte, ¿sí? Cuando se requiera. Entonces, ustedes recordarán que la transición del peralte, pues, viene siendo más que el drenaje mínimo, una pendiente más grande que el drenaje mínimo. ¿Cuánto era el peralte, no? En una vía, ¿recuerdan? 2%. 2%. Era 6. Creo que la palabra es 2%. 2% es el mínimo. Bombeo. Bombeo, peralte, ¿no? Bombeo, peralte, la transición del bombeo, la transición del peralte. Bueno, ¿listo? Es la misma cosa. Entonces, vamos a decir que mínimo el valor de transición de peralte. 2%. ¿Listo? Entonces, mínimo 2%. Entonces, eso es drenaje longitudinal, que son pendientes. Adicional a esto, se requieren drenes. A lo largo del puente para evacuar el agua, gasolina, etcétera, todo lo que pueda regar. Ya sabemos que en las vías lo peor que puede pasar es que tengamos su aceite, aquí pongámosle aceite y gasolina, ¿no? Y de ahí, pues bueno, lo que se pueda caer ahí encima de la superestructura, ¿no? Generalmente, típicamente, se colocan tubos que sobresalen 5 centímetros por debajo del tablero,
o pongámosle de la losa superior del puente, con diámetros de 10 centímetros, ¿sí? Separados 40 centímetros. ¿Listo? Entonces, el drenaje aquí, ¿se entiende? Entonces, son tubos de 10 centímetros cada 40 durante toda la longitud. ¿Listo? Donde el tubo debe sobresalir, si la losita superior mide 20 centímetros, pues el tubito va a medir 25 para que quede por debajo. ¿Listo? 5 centímetros más. ¿Listo? Entonces, lo importante de esto es tener en cuenta una cosa. El drenaje, y eso lo voy a poner en rojo, el drenaje no debe evacuar en elementos de la estructura del puente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy evacuando gasolina y yo hago que la gasolina caiga en el, no sé, pues en las columnas, pues la estoy embarrando, ¿me entienden? O si cae cualquier cosa, pues estoy haciendo mal mi trabajo. ¿Listo? Entonces, al respecto de esto, digamos que nosotros tendríamos lo siguiente. A ver. Ahí está un esquema del libro, en donde pues ahí se mira los tubitos. Generalmente pues, como les decía, las barreras quedan en los voladizos de la estructura, pues los drenajes quedan al extremo pegados a las barreritas. De tal forma que quedan en el voladizo y cuando caen, pues caen hacia abajo, ¿no? ¿Listo? De ahí tengo como 10 los gálibos. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener, o el gálibo se le conoce al, ¿sí? O mejor dicho, digamos, el gálibo horizontal y vertical es el ancho y la altura necesarios para el paso de los vehículos. ¿Listo? Entonces, en puentes urbanos, el gálibo vertical no será, o mejor dicho, será mayor a 5.50 metros. Entonces, seguramente todo el mundo hemos visto cuando vamos a pasar que hay un puente por encima, ¿sí o no? Vamos a pasar y hay un letrerito que dice 4.5 y aparece como una flechita negra. Eso nos enseñan hasta cuando sacamos la licencia de conducir, ¿no? Entonces, prácticamente ahí lo que dice es que usted va a tener el carro máximo puede tener una altura desde el nivel del piso hasta la parte superior de 4.5 metros. Y lo que quiere decir que su puente usted tiene que diseñarlo con 1 metro más de holgura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, eso es para pasar por debajo
pero también para pasar por encima, ¿ya? Usted debe garantizar que su puente no tenga nada que estorbe por encima del puente, nada que estorbe el paso de vehículos que tengan una altura de 5.50 metros. ¿Listo? Entonces, ese es el gálibo vertical. El gálibo horizontal, pues va a depender mucho, pues, de lo que usted tiene como, digamos, como vehículos para que transitan, pues, ¿verdad? Pero, pues, ya eso está definido un poco por el ancho de la vía, ¿sí? Que no haya ningún obstáculo, etcétera. ¿Listo? Entonces, el gálibo también se conoce a la distancia que hay por debajo del puente, de la parte inferior del puente, a el nivel máximo de aguas, ¿no? Entonces, para puentes que pasan sobre flujos de agua navegables, el gálibo vertical debe ser 2.50 metros si el flujo arrastra materiales como empalizadas y troncos, como troncos y empalizadas. ¿Listo? Si el flujo no es navegable, el gálibo deberá ser al menos 1,50 m medido al nivel de aguas máximo. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Generalmente ya ha ocurrido errores en el diseño de este tipo de puentes porque cuando van a medir el nivel de aguas del flujo, pues los ingenieros nuevones lo miden en épocas en donde el agua está baja, o sea, en épocas de sequía, ¿sí? Entonces, cogen y miden desde el nivel bajo, miden 1.50 metros y ahí plantean el nivel de la parte inferior de la superestructura del puente. Entonces, cuando viene el río y se crece, porque es lo que va a pasar, pues lo que pasa es que las embarcaciones o los palos o lo que se arrastra, pues golpea la superestructura y ahí hay un problema, ¿no? Entonces, ay, perdón. ¿Listo? Entonces, ahí hay un esquema de cómo quedaría los gálibos en la parte esquemáticamente, ¿no? Entonces, ¿se entiende esa parte? Genial. Ahora, el otro son, en este caso sería el 11, lo que serían las juntas de dilatación. Entonces, ¿qué son las juntas de dilatación? ¿Sí? Son elementos que se diseñan
para permitir al puente estirarse o contraerse debido a los cambios de temperatura sobre él. ¿Con esto te refieres a la estructura como tal o a las losas que son usualmente? A la estructura. Entonces, cuando ya veamos las cargas, vamos a darnos cuenta que los puentes tienen dos fenómenos de temperatura. ¿Listo? Uno, el cambio de temperatura uniforme, o sea, que hace que toda la superestructura del puente se alargue cuando hay un incremento o se acorte, ¿no? Y el otro se llama el gradiente de temperatura, que es el sol pega en la parte superior del puente y ahí se calienta más que en la parte inferior del puente. Aunque se calienta también, se calienta menos. Entonces eso hace que exista una curvatura. Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Y el puente empieza a soportar flexión. Así no tenga nada, ¿no? Empieza a soportar flexión y hay que considerar esos cambios. ¿Listo? Entonces, se colocan en los extremos y en donde se requieran. ¿A qué se refiere con eso? Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, tengo que ponerlos al inicio y al final, pues porque hay un corte obligado, estamos, entre la losa de transición y el puente. ¿Listo? Sin embargo, pues ustedes saben por su hormigón y por su laboratorio de hormigón, que el hormigón tiene problemas con temperatura, ¿no? En la temperatura. Entonces yo no puedo hacer una losa gigante del tamaño de 7 metros de ancho por 200 metros de largo sin hacer fisuras intencionalmente en la losa del hormigón. ¿Por qué? Porque cuando se contraiga se va a agrietar toda la superestructura. ¿Listo? Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes vayan al paseo, cuando volvamos al paseo, y se metan en la parte de los subsuelos, ¿sí? Donde nosotros estacionamos, se van a dar cuenta que la losa tiene unos cortes hechos, ¿sí? Están hechos los cortes por alguien. Entonces, justo al lado de las columnas, les hacen unos cortes para separar la losa de la columna, dilatarla, ¿sí? Y cada cierto tiempo hacen unos cuadros. Aunque es una sola losa, le hacen esos cortes. ¿Por qué? Pues para que la longitud, ustedes saben que los cambios de temperatura generan es una deformación unitaria. Entonces, si yo tengo un elemento continuo de menor longitud, pues eso multiplicado por la deformación unitaria me va a dar deformaciones muy pequeñas que hacen que sean menores a la del hormigón cuando se agrieta. ¿Listo? Entonces, esas cosas se diseñan. Hay cómo diseñarla y deben diseñarse. Si no, usted va a tener una losa totalmente agrietada. Ahora que de pronto ya están a cortas de salir a la profesión, tengan en cuenta cuando vayan a fundir losas muy grandes, también deben hacer eso, ¿no? De casas o de lo que sea, ¿no? En el techo generalmente se agrieta porque pues la gente no deja esas juntas de dilatación, ¿no? Bueno, ¿se entiende? Entonces, esas juntas yo no las puedo dejar así abiertas, ¿no? Las juntas deben sellarse. Hay unos materiales especiales, ¿sí? ¿Sí? Con materiales flexibles e impermeables. ¿Por qué? Porque si yo le hago un corte a la losa, ahí se va a acumular el agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se acumula el agua, pues empieza a haber filtración, el hormigón empieza a fisurarse, bla, 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 un poco de problemas. ¿Listo? Entonces, eso hay un detallamiento que debe considerarse para lo que serían este tipo de juntas. Entonces, yo tengo, por ejemplo,
Este sería el detalle de una junta de dilatación. Uy, se hizo gigante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es una junta de dilatación que está mostrando la junta entre la losa de transición, que la había pintado de roja, y el estribo o lo que sería el puente, que lo había pintado de amarillo. Entonces, ese pequeño espacio tiene todo ese detallamiento. ¿Se dan cuenta? En donde esta cosa que está aquí es... Churos, no se ve. Acá, de pronto en verde. No se ve. Bueno, eso que está en medio es como un cauchito, ¿ya? Cuando la losa quiere expandirse, o sea, agrandarse, pues ese espacio se cierra. Y cuando el puente quiere hacerse más pequeño, ese espacio se abre, pero queda hermético. ¿Estamos de acuerdo? No pasa nada. ¿Listo? Bueno, para terminar, vamos a mirar las normativas. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Sí. En las juntas de dilatación también se ponen para unir estribo y losa. Para O unir sea, estribo y losa. O sea, como ahí está así la losa de transición, junta, estribo. Lo mismo se pone a la derecha, estribo, junta y losa. O sea, el tablero. Sí. Ajá. Ah, ya. Listo, eso es más. Gracias. Dale. Entonces, quiero que por favor, para la próxima clase, nosotros vamos a regirnos por dos documentos principales. Uno es este documento, mejor dicho, los voy a copiar. Búsquenlos, están gratis en internet. No, mentira. No son gratis, son bien caros, ¿no? El último que yo he conseguido, o he comprado por internet, es este. Ahí les pongo la imagen. ¿Listo? Este va a ser la base del curso. Ahorita este que yo les muestro aquí es la 8ª edición. Ya hay la 9ª edición. ¿Listo? Si de pronto alguien consigue la 9ª edición, genial. Ese librito, si ustedes lo van a averiguar, cuesta tranquilamente unos $250. Súper caro, ¿no? Pero adicional a esto, este da los requisitos básicos, ¿sí? Del diseño de puentes. Búsquenlo, por favor. Pero adicional a eso está la guía para el diseño de puentes bajo carga sísmica, que es otro documento. ¿Listo? Entonces, estos dos, por favor, consíganlos. ¿Listo? Para la próxima clase ya vamos a necesitar, o yo necesito que ustedes tengan el documento de estos libros. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver para la clase de hoy. La próxima clase ya vamos a arrancar con el siguiente tema, ¿no? En donde ya vamos a empezar a mirar las cargas, ¿sí? Cuáles son las cargas permanentes, los tipos de cargas que existen, y vamos a hablar de todo lo que sería cargas para nuestra superestructura, que son totalmente distintas a las cargas que nosotros aplicamos en edificaciones. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de buscar estos libritos. Por ahí hay una tarea, ¿no? Para entregar el 29. Ahí habla de un mapa mental. ¿Listo? Entonces, recuerden que el mapa mental es el que hicieron la anterior semana. Yo no se los pedí que entreguen, pero ya lo hicieron la anterior semana del documento de estética, ¿no? ¿Qué tal les pareció el documento de estética? Interesante, ¿no? Hay algunas cosas súper chéveres que de pronto uno como ingeniero dice, no, la estética es para los arquitectos, ellos verán si lo hacen bonito o no. Y en puentes eso es algo chévere. En puentes los arquitectos no funcionan, ¿ya? Porque nosotros debemos hacer que el puente sea estéticamente funcional,
¿sí? Pero adicional, que sea técnicamente funcional. Y hay un montón, jugando con las transiciones de fuerzas, mirando las secciones, cambiando las secciones, ¿no? Entonces, lastimosamente por tiempo, no podemos ver el capítulo de estética en puentes, pero tranquilamente hay, para los que de pronto les llamó la atención, hay puentes construidos por Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel, que fue un ingeniero, ¿sí? Él también hizo puentes y que fueron presentados en el MoA, que es el Museo de Arte Moderno en Nueva York, como obras de arte a su estética. Y no tuvo la mano ningún arquitecto en esa construcción. Hay unos puentes muy bonitos. ¿Listo? Entonces, ahí los que sean curiosos, pues pueden buscar o me preguntan, yo les paso algo adicional. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, que tengan una excelente tarde. ¿Una pregunta bien? Sí, de lo que nos enviaste. O sea, Ok. de lo que vi era que o sea, en sí las armaduras no son estéticas. Justamente el puente que te digo es una armadura en arco, bien bonita, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, Mm. es chévere. A ver, dejen, no lo tengo aquí, pero claro, hay unas armaduras que, por Dios, verán, creo que aquí tengo una foto de eso. Denme un segundo, se lo tengo aquí al inicio. Ya. Entonces, ya como para terminar, ¿qué les parece este puentecito? Es un puente bien antiguo, ¿no? ¿Y eso es armadura? Funciona como una armadura en arco, ¿no? Es un sistema medio raro, ¿no? Bien chévere. ¿Listo? Bueno, y hay un montón de cosas, ¿no? Bien bonitas. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Para el de ver si es que, o sea, de un puente no encontramos algún dato, ¿hay cómo usar, digamos, Google Earth? O sea, cuenta como puente para Sí, medir ahí. claro, Ya. pueden medir en Google Earth. Para los que están buscando los puentes, generalmente los puentes tienen un registro en la entidad que los licitó. Entonces, cada puente es hecho por una entidad gubernamental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, como eso sale a licitación, entonces los pliegos de condiciones son de dominio público y en esas entidades, en la base de datos de esas entidades, pueden encontrar los planos, el alineamiento y los planos récord de cómo quedaron. Si no los encuentran, no se hagan lío. Cojan en Google Earth, ¿sí? Y midan con la herramienta de Google Earth, pues lo que es el andén. Va a ser aproximado, ¿qué más? No podemos hacer más, ¿listo? Y saquen las medidas de lo mejor que puedan de el andén, el ancho de la calzada, etcétera. ¿Listo? ¿Alguna otra? Carlos, en el deber también pone que tenemos que poner las fotos de cada elemento. Entonces, por ejemplo, del gálibo, cojo la imagen del puente que elegí y pongo el gálibo, o sea, con flechitas le pongo yo la parte superior, la vertical por encima de la superestructura y la que es por debajo. Claro. Ya. Sí. Tú le haces. Generalmente, pues la mayoría de los puentes por encima no tienen nada, ¿no? A menos de que sea una estructura como los puentes en celosía, ¿sí? Entonces, a menos de que sea una cercha como la del puente antiguo del río Chiche, aunque ya ahora sabemos que no es el antiguo, sino más bien el anterior, ¿no? Pues no hay gálibo vertical, generalmente. Hay gálibo por debajo, ¿no? ¿Listo? Eso también lo pueden medir en Google Earth, ¿no? Google Earth tiene, pues, se puede sacar de Google Earth el relieve, ¿sí? Entonces, esa parte, de pronto en este semestre lo vamos a usar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, veo pocos. 2, 4, 6, 8, a ver, 5, 10, 15, 20, 21. Bueno. Juan Carlos, y por ejemplo en este puente, en el Golden Gate, el gálibo, o sea, sobre la superestructura sería el dado por las torres, ¿no? Sí. Pero Ya. acuérdate que la tarea dice puentes, ¿en dónde? No, o sea, solo te pregunto. Es que yo Sí, hice de un claro. atirantado.
El puente, claro, el Golden Gate está dado por las torres, pero igual esas torres son supremamente, o sea, hasta la altura de la primera viga, Ajá, eso es eso sería el gigante, Gali. pues, eso es grande, Ah, ya. ¿no? Pero sí, ese sería el Gali. Ujú. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces bailarán, aprovecharán que estamos empezando y pueden bailar con mascarilla, ¿no? Ya, hola, Alison, dime. Bueno, para los que ya tengan que desconectarse, no se preocupen, desconéctense nomás. Te podemos mandar el link del mapa mental, porque en la aplicación que nos recomendaste como que no vale crearle PDF si no tienes una cuenta. O, ¿Cómo así? Pero pues, una cuenta pagada. ajá, o sea, Y no, puedes crearle y todo. O y sea, no yo le le hice puedes... captura la última vez como para que quede como foto, pero Ujú. también te agregué el link para que lo ¿Ya? puedas abrir. Eso, entonces los que hicieron en esa aplicación, tomen una foto y me mandan el link. ¿Les parece? Ya. ¿No? Bueno, ¿alguna otra cosa? Ya no me voy a despedir porque siempre alguien pregunta al final, ¿no? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí es en serio? ¿O están esperando a que me despida para preguntar? Bueno, entonces que tengan... bueno, sí, Hasta nadie luego, Juan pregunta. Carlos. Bueno, que tengan excelente fin de semana, ¿no? Cuídense. Chao, Hasta luego, chao. Juan Carlos. Carlos, muchas gracias.